Bien, ayer en la tele hablábamos de la Sala 1 de la Cámara Federal, acordate, la sala que se ha dedicado a hacer el laburo sucio para el gobierno en muchos casos, formada por Fara, Freiler y Ballestero. Dábamos un dato respecto de Freiler, que hasta ahora no era conocido, que es que Eduardo Freiler, miembro de la Sala 1 de la Cámara, la misma sala que le sacó a Bonadío la causa del Sur, tiene una financiera en Puerto Madero. Y no solo eso, en esa financiera, Freiler es socio de la mujer de uno de los principales operadores del gobierno en Comodoro Pi, que es Alfredo Freddy Lijo. A ver, si hay datos que revelan la complicidad entre el poder político y el judicial, este es uno de ellos, ¿no? ¿Quién es Alfredo Lijo? Alfredo Lijo es el alter ego de José María Olazagasti, que es el secretario privado de Debido. También Alfredo Lijo es el hermano de Ariel Lijo, juez federal. La financiera de Freiler, de la mujer de Freddy Lijo y de un señor que vende ropa que se llama Sutón, esta financiera se llama Mining Pride y fue creada en 2012 con un capital de 500.000 pesos. Mining Pride está justamente en el segundo piso de Olga Cosentini 1553, que es el mismo edificio donde Néstor montó su oficina, en el cuarto piso cuando dejó la presidencia. Nos preguntábamos si es legal que un juez tenga una financiera, y en el caso de que sea legal, nos preguntábamos después si es ético. Preguntémosle a Manuel Garrido, abogado que fue fiscal anticorrupción. ¿Qué tal, Manuel Lanata? ¿Cómo va? Buen día. ¿Garrido? Bueno, estaba en línea de teléfono. Hola. Hola. Bien, volvió Oreja Vez que ya empezamos de vuelta. Se extendió. ¿Es legal o no es legal, Maru? No, supuestamente los jueces federales no, o sea, tienen exclusividad, no pueden tener otro trabajo excepto dar clases, que tampoco es un montón, tienen cierta cantidad de horas cátedras, por eso la mayoría de los jueces dan clases en la universidad, en la Facultad de Derecho y demás. Vos te acordás seguramente, hablando de Bonadío, que en su momento, antes de que lograran correrlo de la causa UTESUR, y de encontrar un motivo, al menos jurídico, legal, administrativo, para correrlo, le montaron una operación enorme, desprestigiando al juez, contando un poco de su prontuario, por decirlo de mal modo, y entre esas cosas que contaban de quién es Bonadío, nombraban el porcentaje minoritario que él tenía en la participación accionaria de una estación de servicio. Y a partir de eso fue un escándalo, porque decían que él había intervenido inclusive también en causas en las que esa participación económica suya podía tener llevarlo a algún tipo de decisión arbitraria y demás, y le renegaban sobre todo de esta cuestión, de que decían que él estaba incumpliendo la ley porque participaba de una actividad económica distinta a la que no de podía siendo juez. Claro, porque es verdad eso, es incompatible. A ver, decime, Diego. No, que de todas maneras, más allá de lo que ahora vamos a dirimir seguramente con Manuel Garrido, estábamos acá chequeando con Maru la declaración jurada de Freiler. No figura la financiera en su declaración jurada, eso ya es un dato importante, si la tiene y no la declara, eso ya es un delito. Y además donde él pone cuáles son los ingresos que recibe, pone 34 lucas por ser justamente juez de cámara y 1.000 pesos más por rentas. Es decir, tampoco declararía ingresos si esa financiera funcionara. Bien, Manuel Garrido, decíamos, es abogado y fue fiscal anticorrupción, es ahora en las próximas elecciones candidato del Frente Progresistas. ¿Qué tal, Garrido Lanata? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿se puede o no? ¿Un camarista puede tener una financiera? Mira, el principio general está establecido en el Reglamento para la Justicia Nacional, que es bastante restrictivo. No puede hacer muchas cosas un juez, no puede por ejemplo, practicar juegos de azar, y entre otras cosas no puede ejercer el comercio ni otra actividad lucrativa. Lo único que el reglamento deja cierta posibilidad en el caso de que sean autorizados expresamente. Lo mismo que para la docencia, no puede ejercer la docencia primaria ni secundaria, solo la universitaria, pero con autorización. Por supuesto que no es lo mismo el ejercicio de la docencia que tener una financiera, no es lo mismo haber heredado un campo que poner una financiera, que es una actividad especulativa. Pues es que a mí me llama la atención, porque cuando, por supuesto esta duda la tenemos desde que nos enteramos de la noticia, y cuando buscamos en Gnosis, en un banco de datos comerciales, él aparece en la sociedad con su nombre, cosa que también nos pareció raro, porque el tipo es abogado, él tendría que saber esto. Claro, digo, a ver, la titular de la financiera es una maestra, que obviamente representa a otro.
Sí, mira, a ver, en principio habría que ver si pidió autorización. A mí me llama la atención que el Consejo de la Magistratura esté autorizando a los jueces a poner financieras. La verdad que esto no creo que haya una autorización para esto, por el tipo de actividad. Por lo general, si hay un juez que de repente heredó una parte en un comercio... No, pero esto no es el caso, porque esto se armó en 2002. No es el caso, y en general el reglamento es bastante estricto, porque apunta a que los jueces no realicen ninguna actividad, excepto la de juzgar, y menos actividades especulativas, como típicamente es una financiera. Así que, en principio, o sea que esto solamente desde el punto de vista reglamentario. Después tenés otras muchas cosas que habría que ver, como por ejemplo, si está declarada la financiera o no. Porque... No, bueno, nos decía recién Diego Leuco que en la declaración jurada no aparecen tampoco los ingresos. Mira, si en la declaración jurada no aparece esta sociedad financiera ni los ingresos derivados de la actividad financiera, eso ya es un delito. Porque bien. Los funcionarios públicos tienen la obligación de declarar todas aquellas participaciones que tienen en sociedades y todos los ingresos. Si eso no está en la declaración jurada, hay un delito que se llama omisión en declaración jurada. Hay que ver igual, ¿no? Porque obviamente la declaración que nosotros consultamos aquí, que es la última que se conoce, que es la que tiene el Consejo de la Magistratura, es el año 2012, y obviamente como justamente ese fue el año de la creación de la financiera, él puede ahí, claro, ver si coincide o no coincide la fecha, pero en principio en la declaración jurada no aparece su participación. Mira, hay dos cosas entonces, porque por un lado habría que ver si si hubo un pedido al Consejo de la Magistratura para el ejercicio de esta actividad de especulación financiera, si hubo un pedido, y si hubo un pedido, si el Consejo de la Magistratura lo autorizó, lo cual a mí me sorprendería. Y en segundo lugar hay que verificar las últimas declaraciones juradas, que son públicas, hay que pedírselas también al Consejo de la Magistratura, a ver si esto está declarado o no. Yo te diría que en principio, desde época inmemorial, los reglamentos que regulan la actuación de los jueces, e inclusive algunas cosas vetustas, como por ejemplo esto de que, digamos, de no poder practicar deportes, de no poder, o sea, respondían a una idea de que el juez debe estar al margen de que no haya elementos que alteren el criterio, ¿no? Cuando vos decís, por ejemplo, el tema del juego, si el tipo juega y tiene deudas, altera su criterio. Altera su criterio y su imparcialidad. Claro, por eso el reglamento en principio es restrictivo, porque si bien acepta que desarrolla alguna actividad lucrativa, la sujeta a una autorización. O sea, debería haber circunstancias o razones excepcionales que justifiquen que pueda desarrollar alguna actividad que dé dinero. Pero bueno, poner una financiera ya me parece mucho, ¿no? Para un juez. Encima un juez federal. Manuel, ¿cómo estás? Maru Dufar soy. ¿Qué tal? Decías recién, para un juez poner una financiera me parece mucho, digo, más si se tiene en cuenta que esa financiera la comparte con Carla María Lago, decíamos recién, la esposa de Freddy Lijo, uno de los hombres sindicados en el ámbito de tribunales como operador del gobierno entre la justicia justamente y los intereses de la política. Digo, no es que tiene una actividad económica menor, sino que tiene una financiera y además en esa financiera es socio de uno de la esposa, que es docente, o sea que, digo, uno puede pensar una docente integrando una financiera, bueno, su marido es uno de los operadores del gobierno en tribunales. Digo, por lo menos ahí tiene que haber un conflicto de intereses, una cuestión ética que llama la atención, ¿o no? Y mira, un juez tiene que excusarse o hay que recusarlo en todos aquellos casos en los que pueda haber un conflicto de interés. En este caso, claramente, ya sea que actúe formal o informalmente un socio de un juez, el juez debería apartarse. La verdad que son demasiadas cosas, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con la especulación, y una actividad que en principio está vedada a cualquier juez. Y en segundo lugar, un contacto directo con alguien que gestiona casos ante ese fuero. Bueno, también es un factor problemático, sobre todo también porque muchas veces estos operadores no aparecen formalmente en los expedientes. Entonces, claro, de repente uno está litigando aparentemente contra alguien que está defendido por algún abogado y en el medio hay otro abogado que por ahí tiene esos contactos y uno está, hay una desigualdad de armas porque uno no conoce ese factor y tampoco puede recusar al juez, porque claro, es muy difícil probar que hay una gestión informal desarrollada por alguien que tiene vínculos con el juez. Entonces, estas cuestiones son muy graves, Garrido, muy difíciles de detectar, además. Nosotros con esto estamos haciendo nuestro laburo, le estamos contando a la gente que esto pasa. ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué puede hacer la clase política sobre esto? Mira, yo voy a pedir las declaraciones juradas al Consejo de la Magistratura. Yo ahora estoy pidiéndolas.
y en ese caso voy a hacer una presentación al Consejo de la Magistratura, o en el caso de que haya una omisión en la declaración jurada. Bueno, este es un tema en el que tiene que intervenir la justicia. Sos candidato en Progresistas a diputado, ¿no? Sí, a diputado por la Capital Federal, a renovar la banca con Margarita Stolbizer. Ajá. Gracias, Vico, por la comunicación. Manuel Garrido, quien hablaba, candidato a diputado por el Frente Progresista. Bueno, hablando del tema Freiler, ojalá pase algo concreto, porque si no, siempre queda lo mismo, ¿viste? Contamos cosas que después no tienen efectos porque la oposición no lo capitaliza de ninguna manera. Bueno, esto que contaba Garrido de que va a pedir la declaración jurada, la verdad que es algo positivo, no solo para que se aclare esta situación, sino también para que podamos conocer cuál es el patrimonio o la participación, la actividad económica que tienen algunos jueces que tienen que tomar decisiones clave en muchos procedimientos, por ejemplo, en la cuestión de la causa Tesur, que definió el futuro de Bonay en esa causa. Pero la causa del Sur ya está. Pero también, también pasó con la denuncia de Nisman. Rafeca, la causa del Sur, o va al Sur, que ya sería completar el papelón, o la tiran a la mierda y listo. Rafeca no piensa hacer absolutamente nada. Eso no tengo duda. ¿Vos todavía conservás una pequeña esperanza? No, por eso te recordé la de la denuncia de Nisman, claro, que también tomaron una decisión similar y también cayó, o sea, que fue Rafecas quien cerró esa, o sea, la posibilidad de investigar, digo, más allá de si la denuncia estaba bien, si estaba mal, si era perfectible o no, fue quien cerró la posibilidad de llevar adelante esa investigación y decidir en una segunda instancia al menos, por ejemplo, después de escuchar qué decían esas escuchas, si valía la pena investigar o no. Hay fueros proclives a la presión, y el fuero federal es el más proclive a la presión. Hay 14 jueces y desde siempre recibieron visitas que llevaban sobres. En la época de Menem era un señor que llevaba una valijita que se llamaba Pepe Alevato. Pepe Alevato dejaba un sobre en cada juzgado y se retiraba. Después desapareció Alevato y esta gente empezó algo que fue el aprete directo. El aprete Moreno Style, o sea, te voy a cagar la carrera. Vas a terminar en un juzgado en Purmamarca, etcétera, etcétera. Pero ahora han vuelto los operadores a Comodoro Pi y, por un lado, Juan Martín Mena, que es el segundo de Parrilli en la CIDE, y por otro lado, este hombre que amigo de Olazagasti, Freddy Lijo, se han convertido un poco en repartidores. ¿Cómo es la historia? A ver, en tribunales uno los conoce como los operadores del gobierno, entre el gobierno y la justicia. Hace no mucho me encontraba con un ex juez y decía, estábamos hablando de algunas causas judiciales y decía, bueno, vos sabés cómo es esto, siempre hay algún teléfono que suena, nosotros somos hombres de criterio. Durante ningún proceso, durante ningún proceso electoral, un juez federal va a tomar una decisión clave porque después se lo va a acusar pero vos no me estás diciendo que vos tomás esa decisión porque te llamaron, bueno, pero por eso somos hombres de criterio. Entonces lo que digo es... Lo llaman y lo ponen en contexto, digamos. Claro, te doy una información, después vos tomás la decisión que debas. Claro. Lo que digo, sobre o no, lo que digo, sí hay, antes se lo conocía a Javier Fernández, ahora no sé cuál, no está en sus mejores términos con el gobierno, pero siempre todo hubo... lo contrario. Hombres, personas que hacen de esa bicicleta, si querés, de ese circuito de comunicación, de manejo de información, para que los jueces puedan tomar sus decisiones en un contexto de mayor información. No sé. Te agrego algo. Pero eso está prohibido. No, vos sabés que en algún momento se podrá saber cuál fue el rol de Martín Mena como hombre fuerte del Ministerio de Justicia, con mucho o igual peso que el ministro Julio Lac en lo que fueron las negociaciones con Irán. Exacto. Para llegar al memorándum de entendimiento. Yo tengo unos Juan papeles. Martín Mena incluso lo defendió en el Congreso mucho antes de ser el 2 de la AFI. Exacto. Él estaba dedicado desde el Ministerio de Justicia, tiene una parte que se explica, pero al mismo tiempo él era el hombre que visitaba los tribunales, siendo muy joven. Él participó de viajes y conversaciones con Moshe Bajarband en Dubái, en Zúrich, y fue uno de los hombres también que se encargó de aclararle a los iraníes que Argentina tenía todas las intenciones de concretar sí o sí la puesta en marcha de ese memorándum. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando se empieza a judicializar el memorándum de entendimiento, los iraníes ya empiezan a manifestar preocupación. Entonces, ese sobre
que la Cancillería no quiso abrir al fiscal Raúl Ple. Entonces lo mandó con carácter secreto cuando Casación estaba analizando la inconstitucionalidad del memorándum. O sea, su nombre está ahí. Entonces, digamos, en algún momento se va a saber qué rol tuvo verdaderamente. Por eso digo, de lo que estamos hablando es de manejo de información sobre todo y de información sensible que depende no en qué solo momento de acciones, Por eso. manejo de información y acción. Por eso, es que justamente la información se transmite, a eso voy, digo, de esas visitas, por eso digo, más allá de que haya